Diagnosticar un dolor de cabeza no es fácil. Hay más de 300 tipos distintos y las causas pueden ser muy diversas. La mayoría son dolores de cabeza inofensivos, como la cefalea tensional originada sobre todo por el estrés, pero otros pueden tener causas más serias. Por ejemplo, un dolor de cabeza intenso que llega de manera repentina puede esconder alguna enfermedad grave y en este caso hay que acudir urgentemente al médico. Llega de repente, sin avisar. El dolor golpea el cráneo como si fuera una tormenta. Uwe Seyfarth jamás había experimentado un dolor así. Al no encontrar nada que lo alivie, se dirige al hospital. Como el dolor venía de la parte de atrás de la columna vertebral, el médico pensó que sería una distensión en la nuca y me recetó un analgésico. Pero los analgésicos no ayudan. 3 días más tarde, Uwe Seyfarth vuelve al servicio de guardia del hospital. Me aconsejaron un masaje porque sospechaban que podía ser un pinzamiento de un nervio. Pero el masaje tampoco ayuda. Uwe Seyfarth teme algo más grave y una semana después ingresa en una clínica neurológica. Allí se confirma una sospecha. Es una cefalea aguda de inicio súbito. Es un dolor de intensidad máxima que aparece en pocos segundos o en 1 minuto como máximo. Esta rapidez con la que aparece el dolor hace sospechar que se trata de algo grave. Un aneurisma, es decir, un vaso sanguíneo en el cerebro que se dilata y puede perder sangre. Conlleva un peligro de muerte. Uwe Seyfarth se somete a una ecografía. También le realizan una tomografía computarizada y además se analiza el líquido cerebroespinal. En este encuentran sangre, lo que demuestra que sí se trata de un aneurisma. Uwe Seyfarth debe ser operado urgentemente. La hemorragia cerebral está detenida, pero si no se trata, puede sobrevenir otra. Cuando una hemorragia subaracnoidea, que así es como se llama, pasa desapercibida, 1/4 de los pacientes tienen la probabilidad de sufrir una nueva hemorragia en las próximas 2 semanas, a menudo con consecuencias mortales. En el primer semestre, incluso en un 50% de los casos. En los años posteriores hay riesgo de hemorragia. Por tanto, un aneurisma que pasa desapercibido significa peligro de muerte. La protuberancia que se forma en el vaso sanguíneo, es decir, el aneurisma, se sella utilizando unas espirales de platino llamadas coils para que no sangre más. Así, la sangre acumulada ya no presiona sobre las meninges. Esa era la causa del intenso dolor. La cirugía fue la salvación de Uwe Seyfarth. Uno se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran ido de otra manera. La cefalea aguda de Uwe Seyfarth fue una señal de advertencia que estuvo a punto de ser tratada demasiado tarde. La médica general Birgit Können de Salazar nos acompaña hoy de nuevo en el estudio. Bienvenida, doctora Können. Encantada. Veíamos en el informe que detrás de ese dolor de cabeza tan fuerte había un aneurisma. La paciente tenía un aneurisma. ¿Qué otras causas puede tener un dolor tan intenso? Por ejemplo, un tumor en el cerebro, un derrame cerebral o también una infección como una meningitis. ¿Y podemos reconocer nosotros mismos si detrás del dolor de cabeza hay alguna enfermedad grave? O sea, ¿qué señales, qué síntomas pueden denotar que el origen de ese dolor es algo serio? Un síntoma de alarma siempre es si es un dolor muy fuerte, muy intenso y muy de repente, un dolor como tan fuerte como nunca ha tenido en la vida de un paciente, quizás con vómitos, con problemas neurológicos como problemas de hablar o parálisis o sensibilidad, problemas con la sensibilidad de la piel. Hemos dicho que hay muchas causas de un dolor de cabeza. ¿Cuáles diría usted que son las más típicas, las más comunes? ¿Cuál podría ser el origen que usted ve en los pacientes del dolor de cabeza? Lo más común, en el fondo, es el dolor de la cabeza tensional y la migraña.
¿Y qué otras causas puede tener? Por ejemplo, digamos, a lo mejor una gastritis o... Cualquier infección viral como gastritis, como una influenza, o sea, cualquier infección puede causar, o muchas veces causa dolores de cabeza también. Sinusitis, ya, faringitis, todos causan dolor de cabeza también. Usted hablaba de los dolores tensionales y de la migraña. Tenemos una telespectadora, Kimberly Blake, de Hong Kong, que quiere saber en qué se diferencia lo uno de lo otro. ¿Cuáles son los síntomas de la migraña? De la migraña, generalmente el dolor de cabeza es siempre a un lado de la cabeza, o a la izquierda o a la derecha. Es muy tenso, pulsante, aumenta cuando uno se mueve, sube escaleras. Uno se pone muy sensible a la luz, o sea, mirar a la luz, al sol, duele en los ojos. Y mejora un poquito cuando uno se queda quieto o se acuesta, de vez en cuando también con vómitos. O también hay migraña con aura, que hace problemas con la vista o también hasta problemas de hablar, ¿ya? ¿Hay personas que tienen una cierta predisposición a padecer dolores de cabeza? O sea, personas que tienen migraña, en el fondo, generalmente sufren toda la vida de migraña, de vez en cuando con ataques o frecuentes o menos frecuentes, eso depende, pero y también es una cuestión familiar, que hay familias donde hay más migraña que otros. ¿Ya? Hemos dicho que hay más de 300 dolores de cabeza distintos. ¿Cómo se establece entonces un diagnóstico? Me imagino que fácil tampoco es. Primero siempre es observar bien cuando hay los dolores de cabeza, con qué intensidad, en qué parte de la cabeza. Y, o sea, preguntar muy bien al paciente cuándo pasa, qué le pasa, y después hacer un examen físico, un examen neurológico, y si uno sospecha cosas graves, también una radiología o una computertomografía de la cabeza. Muchas gracias, señora Koenen. Enseguida seguimos conversando. La cefalea en racimos está considerada como el dolor más fuerte que puede soportar el ser humano sin quedar inconsciente. No en vano se conoce también como cefalea suicida. Y lo peor es que en este caso los analgésicos apenas surten efecto. Los científicos tienen solo una idea aproximada de lo que ocurre en el cerebro durante este episodio tan doloroso. Se piensa que un centro nervioso, conocido como ganglio esfenopalatino, juega un papel importante y por ello se está probando en este área una nueva terapia muy prometedora, por cierto, para tratar este tipo de dolor de cabeza. Es como si uno tuviera un taladro en la sien, una auténtica taladradora que entra en la cabeza y causa un dolor y una presión terribles. A veces también produce calor. Es insoportable. Así lleva 15 años. Cefalea en racimos de 12 a 16 ataques al día que llevan a Karsten Gericke al borde de la desesperación. Me duchaba con agua fría y después salía al balcón y me frotaba la cabeza con nieve. A veces uno intenta combatir el dolor con otro dolor. Los ataques son muy repentinos y unilaterales, y los dolores de los más intensos. La intensidad del dolor es muy alta. Los pacientes sufren dolores insoportables que a veces los llevan al borde del suicidio. Son ataques muy fuertes que duran unas 3 horas. La médica trata a pacientes de cefalea en racimos con un nuevo método. Se desarrolló en Estados Unidos y suena muy sencillo. Se trata de desconectar el dolor allá donde se produce, en los puntos de conexión intermedia de los nervios, es decir, en los ganglios basales del cerebro. Sabemos que cuando se bloquea un ganglio, el dolor no se transmite, no hay transmisión nerviosa. Aprovechando este principio, se ha desarrollado un estimulador que a través de la corriente eléctrica interrumpe la transmisión nerviosa. En el caso de Karsten Gericke también se le implantó un neuroestimulador en el maxilar superior que puede ser activado con un mando a distancia. En cuanto comienza el ataque, puede frenar el dolor de cabeza rápidamente. Para ello tiene que indicar de qué lado se trata, así como la intensidad del dolor. Luego se coloca el aparato cerca de la mejilla.
Es como cuando de niño tocabas una pila con la lengua. Así es como se siente, más o menos. A Carsten Gericke le funcionó la terapia. Desde hace 6 meses vive sin dolor. Seguimos conversando con la doctora Können de Salazar. En la cefalea en racimos, los analgésicos clásicos, digamos, a base de ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o diclofenaco no funcionan. Pero, ¿diría usted que son efectivos en otros tipos de dolor de cabeza? Sí, en los otros tipos casi siempre ayudan. Igual que sea aspirina, paracetamol, ibuprofena. Depende siempre en qué momento uno toma el medicamento, pero generalmente por lo menos ayuda. ¿Es cierto que cuando uno tiene dolor de cabeza debería tomar lo más rápido posible un analgésico para que no se vuelva más intenso? No siempre. En el dolor de cabeza tensional yo diría que también se puede esperar. Cuando empieza un ataque de migraña, sí se dice que hay que empezar al inicio para que todavía tiene efecto la medicina. Señora Können, ¿qué cantidad de analgésicos podemos tomar como máximo está permitido, digamos? La dosis diaria depende del medicamento, varía entre ibuprofena, paracetamol, la cantidad de miligramos también, pero generalmente se puede decir no más que 8 unidades al mes, o sea, no más que 8 veces al mes tomar un medicamento contra el dolor de cabeza, si no puede causar un dolor de cabeza por los medicamentos. O sea, que sería un círculo vicioso entonces. Sí. Hay que ir con cuidado. ¿Puede curarse el dolor de cabeza? ¿Uno tiene que aprender a convivir con las cefaleas? No se puede decir que hay una cura porque hay muchas razones diferentes. Migraña no se cura, pero se puede tratar de bajar la frecuencia de los ataques. En el dolor tensional puede ayudar a hacer deportes o hacer otras cosas que pueden relajar o bajar el estrés en la vida, pero una cura para todo el dolor de cabeza no existe. Es muy difícil. Muchas veces los niños se quejan de dolor de cabeza, casi cada vez más diría yo. ¿Cómo hay que tratarlo en este caso? En niños siempre sería mejor empezar sin medicamentos, ver quizás que tengan menos estrés, que hagan más deportes, que miran menos televisión o sean menos con la computadora y quizás también hacer ejercicios relajantes como la relaxación de Jacobson. Sí, sí. ¿Y qué papel juega la alimentación en el dolor de cabeza? Porque a veces, ¿no?, se dice, si usted come esto y esto, es más probable que tenga dolor de cabeza, debería dejar las nueces fuera, etcétera. Una de las cosas es que tomar suficiente líquido es importante. Quien no toma suficiente agua tiene más posibilidad de tener dolor de cabeza también. Y en migraña se sabe también que ciertos medicamentos como el café, el queso, tomates, chocolates o el vino tinto puede causar ataques de migraña también. ¿Y funciona la medicina alternativa para tratar los dolores de cabeza? ¿Qué dice usted? Siempre vale la pena tratarlo. Sí. Por ejemplo, con acupuntura. Se puede intentar, digamos. Se puede intentar, no hay seguridad, ¿ya? Pero siempre vale la pena tratarlo, ¿ya? Una pregunta de una espectadora, Sara Peña, de Colombia, dice o pregunta ¿por qué hay más mujeres con migraña que hombres? Por el cambio de hormonas en el ciclo menstrual, la posibilidad de tener un ataque de migraña aumenta. Muchas mujeres conocen ataques alrededor de la menstruación. Pues muchas gracias. Eso es todo, doctora Birgit Können de Salazar, por responder hoy a nuestras preguntas. Mucho gusto. Bueno, y también en las próximas ediciones de Informa tenemos interesantes temas para ustedes. Si quieren participar en la entrevista con nuestro invitado, solo tienen que mandarnos sus preguntas. En uno de nuestros próximos programas hablaremos sobre cirugía plástica. Cada vez más personas deciden pasar por quirófano. Hablaremos sobre estas técnicas y sus posibles peligros. Envíennos sus preguntas a enforma@dw.com con el asunto belleza. El plazo de envío finaliza el 12 de noviembre de 2015.